Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y estás escuchando el podcast Historias Hasídicas. La idea de este proyecto es difundir las enseñanzas de estas maravillosas historias e inspirarnos juntos a seguir creciendo. Si querés dedicar una historia y apoyar a este podcast, podés comunicarte al mail que figura en la descripción de cada capítulo. Muchas gracias por escuchar y que lo disfrutes. Esta historia es Lunishmas Itzhak Nissim Ben Sumer. Entre una de las historias más conocidas del antisemitismo que hubo contra los Yehudim en la historia moderna está la historia de Menachem Mendel Beilis. Hoy vamos a contarla. Es una historia extensa y nos cuenta la historia del antisemitismo en Rusia, en ese momento lo que era la Rusia zarista. La historia pasó en Kiev, en la ciudad de Kiev, lo que sería hoy ya Ucrania. Y Menachem Mendel Beilis era un gerente de 39 años de edad de una fábrica de ladrillos de propiedad yehudí y fue acusado falsamente del asesinato de un chico. Fue acusado de un asesinato ritual con la idea de obtener la sangre para hacer las matzot. El chico se llamaba Andrei Shushinsky, tenía 13 años. Y la historia de Beilis es muy representativa porque él fue de alguna manera el acusado, pero más profundamente el acusado fue todos los Yehudim. Fue un juicio contra el judaísmo en general. Y a pesar de que, como vamos a ver, Baruch Hashem, Beilis fue absuelto, de todas maneras la victoria fue agridulce porque la sensación de que algo así podía tener lugar en el judaísmo quedó en el aire. A principios del siglo XX, Rusia se vio acosada por crisis políticas y sociales, como sabemos, que terminó con la Revolución Rusa de 1917 y el comienzo del comunismo. Y en las décadas anteriores ya había una agitación liberal, había actividades rebeldes, y por supuesto los partidarios de la autocracia zarista culpaban a los Yehudim de todas las formas posibles por esta agitación que se estaba gestando en la sociedad, y decían que todos los males que acontecían al pueblo ruso venían de alguna manera de los judíos. Había una red de organizaciones ultranacionalistas que eran conocidas como los Black Hundreds, y ellos daban voz popular a este tremendo prejuicio antisemita constante de que al fin y al cabo todo pasaba por los Yehudim y que eran ellos los que querían derrocar al zar. Esta organización estaba poblada por burócratas, por matones, por intelectuales nacionalistas, por campesinos, por terratenientes, por clérigos, por todo tipo de personas, y tenían, a través de su paraguas político, porque tenían un partido político que se llamaba la Unión del Pueblo Ruso, por medio de este partido tenían acceso a los ministros imperiales y a todos los ministerios en la ciudad de Petersburgo. En el caso de Beilis usaron todos los resortes burocráticos que tenían para poner a Beilis en el centro de la escena y acusarlo del asesinato de Andrei Shushinsky. Inclusive están las memorias del conde Sergei White, que él brinda un testimonio íntimo de todo el giro del zarismo para volverse ampliamente y reveladamente antisemita. Este conde empezó en sus escritos, explica cómo el gobierno ruso se transformó en poco estadista, en vengativo, en no humanitario. White se había desempeñado como primer ministro de Rusia antes del nombramiento de Piotr Stolypin, pero según los estándares zaristas estaba demasiado inclinado a la moderación y a la emancipación, y se vio obligado a renunciar en el año 1906. ¿Cómo fue la conspiración? ¿Cómo fue en la práctica la conspiración que acusó a Menachem Mendel Beilis? Según los hallazgos de los investigadores de la policía, Andrei Shushinsky fue atraído al apartamento de una mujer que era la jefa de una banda de ladrones que se llamaba Vera Cheveriak en la mañana del 12 de marzo de 1911. Y allí fue asesinado por miembros de su banda criminal. Había habido una serie de robos en Kiev que había llevado a la policía a tomar nota de las actividades de la banda de Vera
Cheveriak. Y la policía estaba poniendo demasiada atención en esta banda de ladrones. Y sospechando que Andrei, que era un amigo del hijo de Vera, que el hijo de Vera se llamaba Zenia, había informado a la policía de la culpabilidad de Vera en todos los sucesos delictivos que habían pasado en Kiev, entonces Vera decidió silenciar para siempre al amigo de su hijo y arrojaron el cuerpo en una cueva cercana. Por supuesto que en circunstancias normales un ministro de justicia tendría que haber sido el primero en procesar a los asesinos y en defender a los inocentes. Pero el odio, por supuesto, dobla la norma y los asesinos de Andrei Shushinsky fueron descubiertos por la policía, pero no fueron procesados. En cambio de eso, el ministro de Justicia, Iván Shklotyov, conspiró con representantes de Black Hundreds, como dijimos, de este grupo nacionalista, y fiscales del gobierno para buscar a un judío inocente y ponerlo en el banquillo de los acusados. La conspiración fue dirigida directamente por un hombre llamado Georgy Zamolinsky, era miembro de la derecha de la Duma del Estado Imperial, y también por otro hombre llamado Vladimir Golubev, que era estudiante en la Universidad de Kiev y era el líder local de los Black Hundreds. Así que empezaron a buscar a una persona que pegue con el perfil, que se acorde con el perfil de ser el asesino de este chico Shushinsky. Y así fue que encontraron a Menachem Mendel Beilis. Por supuesto, no lo querían colgar a él, sino que por medio de acusar a Menachem Mendel, querían acusar a todo el pueblo judío. Aparte, no solamente culparon a Menachem Mendel Beilis, sino también culparon a otro hombre que a veces comía en la casa del señor Beilis, y su nombre era Feivel Schneerson. Beilis fue atacado por su lugar de residencia, porque la fábrica donde él trabajaba, la fábrica de ladrillos, era muy cercana al departamento de Cheveriak, y él vivía de hecho también en un departamento contiguo al lado de Vera Cheveriak, la verdadera asesina del chico, y era uno de los únicos judíos a los que se les permitía vivir en esa localidad. Y Schneerson también fue atacado por su nombre, como sabemos, ya que uno de los acusadores, como dijimos, Samolievsky, afirmó que 60 años antes se había enviado sangre desde la ciudad de Saratov a Lubavitch para ser utilizada en rituales religiosas, ¿sí?, por el rabino Menachem Mendel Schneerson, el famoso Tzemach Tzedek, tercer rebbe de Chabad. Como Feivel Schneerson había nacido en Lubavitch y compartía el mismo apellido que el rebbe, entonces dijeron que la familia Schneerson estaba también detrás del asesinato del chico. El hecho de que no hubiera evidencia verificable alguna que conectara a Beilis y a Schneerson con el asesinato no disuadió a ninguno de los fiscales de la ciudad de Kiev y siguieron con la acusación. El propio zar manifestó especial interés por el caso y realmente había una presión muy pero muy grande de parte de todo el aparato antisemita ruso para culpar a Beilis. Inclusive 2 investigadores de la policía que persiguieron con tenacidad a los verdaderos culpables fueron acusados sucesivamente de delitos menores y destituidos de sus puestos. Agentes de la Ucrania y oficiales de la Gendarmería de Kiev trabajaron con fiscales estatales y miembros de los Black Hundreds para fabricar pruebas, cultivar testigos y mantener a Vera Cheveriak y sus cómplices fuera de la cárcel. El hijo de Vera Cheveriak, Zenia, la última persona vista con Andrei antes de que lo asesinaran, también murió en circunstancias misteriosas, al igual que su hermana Valentina. Su madre les impidió con éxito que dieran declaraciones claras a la policía antes de que murieran, pero posteriormente se mostró demasiado ansiosa por poner numerosos testimonios en las bocas de sus hijos fallecidos. Las autoridades ministeriales de San Petersburgo dirigieron estas intrigas locales y fueron mantenidas plenamente informadas. Y en consecuencia, Chekleotiov y sus cómplices aseguraron de que el jurado estuviera compuesto por personas de las que se podía esperar que declararan culpables a Beilis únicamente por odio racial.
También organizaron el testimonio de expertos que intentarían reforzar los prejuicios de los jurados con una falsa demostración de ciencia y erudición. El profesor Dmitry Kosorotov, que era especialista forense de la Academia Médica Militar Imperial de Petersburgo, testificó que la condición del cadáver de Yushinsky demostró que fue víctima de un asesinato ritual judío. El ministro del Interior, Nikolai Maklakov, pagó a Kosorotov 4.000 rublos por este servicio, y el profesor Iván Sikoritsky, psiquiatra de la Universidad de Kiev, brindó también un testimonio similar, agradeciendo la oportunidad de atacar a los Yehudim y exigiendo compensación por el privilegio. Finalmente, otro hombre, Justin Paranatis, era un oscuro sacerdote católico y autoproclamado experto talmúdico, fue traído de Tashkent para demostrar que el judaísmo ordenaba el asesinato ritual de los gentiles. Justo unos días antes de que el representante de Shlotiov llegara por primera vez a Kiev para consultar con Chaplinsky y Golubev, los líderes judíos locales ya se estaban movilizando para cambiar esta marea de odio que azotaba a toda Rusia. Un grupo encabezado por el rabino principal de la ciudad, Rav Shlomo Aronson, y un destacado abogado judío llamado Arnold Margolin, se reunió con destacados representantes de la intelectualidad nacionalista de derecha, incluido el profesor Vasily Chernov de la Universidad de Kiev, y los editores del influyente Kievlalin, que era un periódico también muy importante de la época. En la discusión que siguió, Chernov propuso que el liderazgo judío admitiera la existencia de una secta marginal bárbara que se dedica al asesinato ritual. Querían que los judíos acepten que había una secta llamada los Hasidim, que sí estaban de acuerdo y que necesitaban la sangre de los chicos gentiles. Este fue un llamamiento que los fiscales de Beilis repetirían muchas veces al pretender apuntar a una secta específica de Yehudim, de judíos, los Hasidim. Los representantes del antisionismo zarista intentaron preservar una fachada de respetabilidad imparcial, acusando solamente a un grupo de judíos y no a la totalidad de ellos. Pero el rabino Aronson contestó: entre nosotros los judíos no hay sectas ni partidos. Hay grupos de personas que tienen opiniones diferentes entre sí, pero todas giran sobre un mismo eje, el eje del judaísmo. La Torá es una para todos. La creencia y la práctica son la obligación de todos nosotros. Los Hasidim no somos sectarios en absoluto, sino una corriente dentro del judaísmo, una corriente de verdad muy importante. Presentados con un frente unido, Chernov y sus asociados no pudieron sostener la ilusión de que ellos eran unos antisemitas civilizados. No eran del mismo tipo que la mafia sucia de los Black Hundreds, ni eran agentes burocráticos de la voluntad imperial. Ellos pensaban que era la intelectualidad, la voz moral de la política de derecha, y no podían tolerar la subversión total de la justicia rusa. Al fin y al cabo, frente a la unidad de los rabinos, acordaron defender la verdad. Y el periódico Kievlalin mantuvo su fuerte sesgo monárquico, pero condenó el apoyo del gobierno a este libelo de sangre, ¿sí? Y terminó aceptando que era una parodia vergonzosa contra los judíos. Esto era solo el principio. Aproximadamente 2 meses después de esta reunión, arrestaron a Beilis y pasarían más de 2 años antes de que comenzara el juicio. Pero el precedente ya estaba sentado. Posteriormente, la comunidad judía y sus partidarios vieron el caso de Beilis por lo que era: no la persecución de un hombre o de un grupo, sino un ataque a toda la nación. Judíos que discrepaban ampliamente entre sí en una variedad de cuestiones religiosas, políticas y sociales, trabajaron en conjunto para la defensa de Beilis. Atrapados entre el conformismo antisemita y la perfidia vil, algunos de los monárquicos más moderados abandonaron la línea del partido para protestar por la perversión de la justicia rusa. En noviembre de 1912 apareció una protesta pública en el portavoz del gobierno de Rusia, denunciando el libelo de sangre como una reliquia de la oscura Edad Media.
que ahora había sido ajustada para ser colocada sobre los Hasidim. La declaración, firmada por 830 rabinos de todo el imperio ruso, que protestaba con la mayor amargura contra esta acusación, y refuta la afirmación de que los Hasidim deben distinguirse de alguna manera del resto de la nación judía. Hasidim y no Hasidim no son sectas distintas. Cada uno es guardián igual de nuestros mandamientos y prácticas religiosas. Y los mismos libros son santos para cada uno. La prensa judía informó que esta protesta fue organizada por el gran rabino de San Petersburgo, el rabino David Katzelbongen, junto con otros destacados activistas que coordinaron la defensa de Beilis. El rabino Aronson de Kiev, los destacados abogados de San Petersburgo, Heinrich Sjöberg y Oskar Grusenberg, y el rabino Mendel Hein de Nieshin, que él era un Hasid de Chabad que a menudo representaba los intereses comunales del rabino Reb Sholem Doiber Schneerson, el quinto rey de Chabad, el Rebbe Rashab. Otro rabino que desempeñó un papel destacado en el caso fue el rabino Yaakov Mazze, que era el rabino oficial del gobierno de Moscú. En 1910, varias de estas personalidades habían representado posiciones opuestas en la conferencia rabínica celebrada para discutir la representación judía y la ley comunitaria judía con funcionarios del ministro del Interior. Los rabinos Hein, Mazze y Sjöberg se encontraban entre los participantes más expresivos y habían discrepado mucho entre ellos, pero nunca se habían dejado de amar como judíos o de respetarse como seres humanos. Con la integridad del pueblo judío en juego, tales diferencias no tenían importancia. El juicio estaba programado para comenzar 2 días antes de Yom Kippur de 1913, el 25 de septiembre según el calendario juliano. A medida que se acercaba el día, los defensores de Beilis colaboraron con periodistas e investigadores locales para identificar a los verdaderos asesinos y también reclutaron a su propio panel de científicos expertos para desenmascarar toda la gran mentira de los profesores Kosorotov y Sikorsky. 5 de los abogados liberales más famosos de Rusia se sumaron a la defensa, encabezados por Oskar Grusenberg, el único judío del equipo de abogados. Curiosamente, uno de los representantes de Beilis era Vasily Maklakov, el hermano del ministro del Interior, quien había conspirado con los antisemitas acusando a Beilis. Pero no fue suficiente para defender a Beilis. Las acusaciones se habían formulado contra toda la Torá, contra todo el pueblo judío en general. No se podía construir ningún caso contra Beilis a menos que se pudiera confirmar la acusación de asesinato ritual, y tanto la acusación y la defensa lo sabía. Le tocó al rabino Mazze de Moscú, conocido por su elocuente oratoria rusa, así como por su conocimiento de la ley y la tradición judía, demostrar que todo el concepto de asesinato ritual era absurdo en el judaísmo. En este esfuerzo también estuvo el rabino Hein de Nieshin, que trabajó en estrecha colaboración con el rabino Mazze. Se sabe que otros 2 ayudaron a Mazze a preparar su defensa. El primero fue el rabino Abraham Hein, y también hermano de Mendel Hein, quien también escribió su propia respuesta en ruso a la acusación del libelo de sangre. Y también el segundo rabino era el famoso Rebbe Yitzhak Schneerson de la ciudad de Katrinoslav, una ciudad que quedaba a 500 kilómetros, que queda hoy en día a 500 kilómetros del sureste de Kiev. Sabemos que Rebbe Yitzhak Schneerson es el papá de nuestro querido Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, séptimo Rebbe de Lubavitch. Que en ese momento, en el momento del juicio de Menachem Mendel Beilis, el Rebbe de Lubavitch tenía 10 años. Solo 3 semanas antes de comenzar el juicio, Sjöberg le dijo al rabino Abraham Hein que tenía la intención de pedirle al rabino Reb Sholem Doiber Schneerson, el Rebbe en ese momento, el quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab, que hiciera el viaje requerido hasta la ciudad de Kiev para involucrarse directamente en el juicio. Pero el Rebbe, sin embargo, sabía que Rosh Hashanah era un momento de intensa actividad espiritual y miles de sus seguidores venían a pasar las festividades junto a él en Lubavitch. Su ausencia durante ese tiempo sería extremadamente difícil y tenía miedo de que haya muchísima especulación pública. Y no solamente eso, sino también sabía que era peligroso inclusive para él. En una carta al influyente Hasid de San Petersburgo, el Hasid Reb Shmuel Mijoel Trainin, el hijo de Rebbe Rashab, el sexto Rebbe Chabad, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson, explicó que el papá no viajó al juicio porque existía una preocupación real de que el propio rabino, el propio Rebbe, pudiera ser acusado del asesinato.
El juicio duró más de un mes y la acusación y la defensa interrogaron a decenas de testigos. Uno de los participantes más visibles en el proceso fue Vera Cheveriak. Dado que el caso en su contra era sustantivo, el caso contra Bayliss era inexistente. Los fiscales pasaron mucho más tiempo tratando de probar la inocencia de Vera Cheveriak que tratando de probar la culpabilidad de Menachem Mendel Bayliss. Finalmente, los 12 jurados estaban formados por 7 campesinos, 3 ciudadanos y 2 empleados del gobierno, y más de la mitad de ellos eran miembros de la Unión del Pueblo Ruso, este partido político antisemita. A pesar de esta desventaja, tuvieron cierta dificultad para percibir que Bayliss era realmente culpable. Al fin y al cabo, el juicio terminó con 2 preguntas. Se preguntó si el asesinato de este chico fue hecho para conseguir sangre ritual, para algún tipo de ritual judío, a lo cual el veredicto del jurado fue positivo, que sí, que esto realmente, este asesinato había sido por un libelo de sangre. Pero cuando le preguntaron al jurado si Menachem Mendel Bayliss era culpable, dijeron que no, por supuesto, porque no tenían ningún tipo de prueba para decir algo así. Como sabemos entonces, el veredicto fue agridulce. Por un lado, es verdad que Menachem Mendel Bayliss fue liberado, y esto se festejó muchísimo en el mundo judío. Por el otro lado, también se sabe que el Rebbe Rajab sufrió mucho con el veredicto, ya que quedó en el aire la idea instalada de que los asesinatos rituales podían ser parte del judaísmo. Tal es así que en esa época el Rebbe Rajab estaba escribiendo el famoso Hemshech, la famosa seguidilla de Mamarim, de discursos hasídicos, Ain Beis, y se sabe que una de las 2 cosas que lograron realmente distraerlo de semejante obra fue el juicio de Menachem Mendel Bayliss. Todo esto, entonces, esta historia nos recuerda a nosotros nuestra historia como judíos, cómo los judíos fuimos perseguidos en cada lugar donde estamos y la fuerza que tenemos, y esperamos que Mirta Hashem, que esa fuerza es la que tengan que tener todo el pueblo ucraniano, y también especialmente los judíos de Ucrania que se encuentran ahora en una situación tan complicada, y que tengan éxito tanto material y espiritualmente como lo tuvo en su momento Menachem Mendel Bayliss.